tiene que ver con los vicios del lenguaje. Entonces, por ejemplo, y cosas que les debe pasar, como decía Alexandra, tal vez nos pasa por los nervios o tal vez nos pasa por la costumbre, es que a veces hacemos pausas indebidas de una lectura o de igual forma vamos leyendo todo de corrido, que es, por ejemplo, terminamos de leer algo, no entendemos nada y tenemos que volver a leer. Entonces eso nos pasa básicamente porque no estamos con los cinco sentidos de igual forma en la lectura o no vamos respetando las reglas que tienen la lectura. De igual forma, por ejemplo, cuando estamos conversando con alguien y estamos en el teléfono cuando ya el chisme, como sé decir, se pone interesante, ahí sí decimos como que, ¿qué dijiste? Y ahí sí ponemos atención por completo. Entonces, a todos estos errores, por así decirlo, se les conoce como vicios del lenguaje, o básicamente son no errores, pero sí son, por así decirlo, caminos inadecuados que surgen de nuestra comunicación y que obviamente la entorpecen. Entonces, puede surgir desde un punto de vista caricaturesco, como sucede con los Les Luthier, que ellos se aprovechan, por así decirlo, de estas falencias del lenguaje para generar un mensaje cómico. Pero ya dentro del día a día, estas barreras tienden a causar conflicto o a no generar un buen mensaje de lo que queremos decir. Entonces, por ahí tal vez les debe haber pasado esto, por así decirlo, de que yo quería decirle a mi pareja o mis hijos simplemente que recojan el cuarto y al final terminamos peleando. Entonces, muchas veces eso ocurre porque no, que quisimos decir una cosa, pero el mensaje que llegó a la otra persona llega de una forma distinta. Entonces, ahí existen estas barreras, como ustedes ven ahí en el documento, que imposibilita la comunicación. Entonces, eso como primer punto, tener en cuenta que los vicios del lenguaje son elementos que afectan a la claridad o precisión del mensaje. Entonces, yo como interlocutor soy responsable de lo que la otra persona va a entender dentro de mi mensaje. Por ende, debo tratar de reducir al mínimo este tipo de imprecisiones para que no se pueda entender más allá del único mensaje que quiero transmitir. Entonces, el primer vicio que vamos a ver es la ambigüedad o la vaguedad. En este caso, la ambigüedad o vaguedad, como su propio nombre lo dice, es por así decirlo un significado vago, un significado que no está del todo definido. Puede ser uno como puede ser otro significado el que estoy mencionando. Por ejemplo, uno de los vicios que tenemos especialmente en Latinoamérica es, por favor, chicos, me suben los deberes en este momento. Entonces, por ahí alguien me dice, no, profe, yo en un ratito ya le subo. Entonces, ese un ratito es 5 minutos, 10 minutos, una hora. Entonces, ese sería un mensaje ambiguo, porque no sé en cuánto tiempo va a subir. Otro ejemplo de mensaje ambiguo es, por ejemplo, el que les suelo decir que el perro del profe Iván está bravo. Entonces, ahí me estoy refiriendo a la mascota o me estoy refiriendo de forma despectiva al profe. Por contexto, los dos significados tendrían igual validez. Entonces, no sé qué ocurra. De igual forma, si yo le digo a una persona, al menos aquí en Ambato tenemos casi todos los bancos o las entidades crediticias, tenemos cerca de un parque. Entonces, ¿qué tal si yo le digo a uno de mis estudiantes, por ejemplo, te espero en el banco del centro? Entonces, ahí la persona puede decir, chuta, yo te estaba esperando en el banco Pichincha, que ese es el banco más importante. Y yo podría decir, no, yo te estaba esperando en el banco del parque, porque ahí es donde íbamos a conversar, como vamos a conversar en el banco. Entonces, esos mensajes son ambiguos. Y repito, tanto uno como el otro significado podría estar adecuado, entonces ya afecta al mensaje que quiero llegar o dar. Ya. Otro vicio que es bastante usado, y es especialmente cuando nos hacen hablar en público, se les llama los clichés o expresiones vacías. Aquí básicamente son las frases que nos hemos aprendido de memoria, por así decirlo, y que ocupamos en estas situaciones donde nos sentimos un poco tensos. Entonces, por decir, algo que generalmente las personas dicen cuando están juzgadas es, es que yo no soy monedita de oro para caerle a todo mundo. Bien,
Entonces, esa ya es una frase bastante cliché. De igual forma, como ustedes tienen ahí, a grandes rasgos, en resumidas cuentas, en resumen, para concluir, ese tipo de ideas van restando, por así decirlo, originalidad al discurso y algo con lo que yo me he topado como profesor. Por ejemplo, cuando ya ocupan este tipo de palabras o este tipo de frases, ya inmediatamente ya puedo decir que he sacado de internet, porque ya se convirtieron en frases tan genéricas que cualquier persona lo puede ocupar. Entonces, aquí muy importante, cuando hacemos un discurso, cuando estamos hablando con alguien, más que hacerlo todo perfecto, por así decirlo, como un político, las personas buscan mayor interactividad. Entonces, si yo me muestro como una persona sin errores que repite un discurso al revés y al derecho, las personas pueden tomarlo, una, de la forma positiva, que sería el profe sabe bastante de lo que habla y demás, o pueden tomarlo el profe únicamente se memorizó y no sabe más allá de eso. Entonces, no me sirve que crean eso. A mí lo que me sirven es que vayan teniendo ese contacto humano, por así decirlo, donde yo incluso me podré equivocar, como me deben haber escuchado bastantes clases, por ahí tal vez se me sale la pronunciación mal de una palabra, digo, perdón, me refería a esto y demás. Entonces, dentro de un discurso, eso es mucho mejor. Otro vicio que tenemos del lenguaje, y ese sí es uno del que me cuesta trabajar, se le llama redundancia o se le llama repetición excesiva. Y aquí en este caso sí dijese, ayudémonos mucho la tecnología, porque hasta que nosotros mismos no nos escuchamos o no nos vemos, no creemos que caemos en este vicio. Entonces, básicamente, este vicio se trata de repetir bastante una frase o una palabra. Entonces, les comento, por ejemplo, yo al inicio de mi carrera como docente, como un profesor me sabía decir que contextualice bastante, que no solo de, digamos, el concepto, sino que de ejemplos. Yo siempre sabía decir, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Entonces, de una frase me salió como unos cinco. Estaba diciéndoles, digamos, la célula se caracteriza por tal cosa. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es este ejemplo. Entonces, ahí es una redundancia o es un vicio de lenguaje en el cual ya se va perdiendo el mensaje. Entonces, lo adecuado es ocupar tal vez una pronominalización. Entonces, por decirles, yo estoy hablando de Rafael. Entonces, en vez de estar diciendo, Rafael es un estudiante del Miguel de Cervantes, Rafael vive en Guayaquil, Rafael se conectó a clases, Rafael está con camiseta blanca, lo adecuado sería ocupar pronombres o sinónimos. Por ejemplo, Rafael vive en Guayaquil, él se conecta a las clases